Buenas titeros, aquí en otro vídeo. Y básicamente el vídeo es del erizo azul, Sonic, ¿vale? ¿Y, ¿Y qué ha pasado con Sonic? Pues básicamente que ha salido la consultora, ¿vale? Que ha estado detrás de todo esto y de nerfeos y demás historias y, y, de y de la narrativa y demás, ¿vale? Ahora vemos que esto vale. Dice así el tuit de abajo, ¿vale? Dice, ¿fue Sonic Dream Team diciembre de 2023 el último helicóptero que salió de Siagon para darle a Rhodes unas hermosas, lo que tienen las chicas, ¿vale? En arriba. Dice, dice el verdadero Michael Cat, ¿vale? Dice, y es por esto que la censura es una... Dice M, ¿vale? Mierda, ¿vale? Dice, Sega se ha asociado con Hint Detective, que es otro Sweet Baby Inc. 2.0, ¿vale? Pues, ¿qué ponen estas imágenes? Pone esto. Y dice, esto es un poquito de abajo, ¿vale? Que pondría esto, que ahora os lo leo en el otro lado, ¿vale? Pero pone esto, esta imagen. Aquí está el nerfeo, que este es en el Sonic por Shadow X, ¿vale? Y es esto, básicamente. Y luego también tenía lo de atrás, que es, si lo veis aquí, la sala se le junta con esto y también queda horrible. ¿Vale? El nerfeo de las estas, más luego atrás, que se ve horrible. ¿Qué dice esta consultora? Pues esta es la página, ¿vale? Dice, hacer que los videojuegos sean mejores para todos. Detecciones de impacto, que es hit detección. Dice, es una forma de consultora de videojuegos que presencia global. Apartamos décadas de experiencia en medios de juegos, electrónica de consumo y entretenimiento interactivo para ofrecer la información más completa y precisa a los clientes que han confiado en nosotros durante años. ¿Quién va a confiar en vosotros, la verdad? Si encima sois nuevos y encima estáis, por así decirlo, cambiando cosas a mal. Entre la estimada clientela que podemos revelar públicamente, hemos brindado servicios a empresas como Bluebird Team, Remedy y Sega, que es la que estamos abordando ahora. Dice, nuestro compromiso de forma un equipo diverso de orígenes, incluidos grupos sobrepresentados. Es una superpotencia que nos permite ofrecer perspectivas únicas y variadas, defendiéndonos entre las empresas. Esta diversidad es una fortaleza que fortalece nuestro conocimiento y brinda no sé qué. Bla, 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 bla. Los consultores actuales de Hit Detected cuentan con currículos impresionantes y han trabajado con medios de comunicación en institutos de renombre mundial. Estos incluyendo Riot Games, que básicamente Riot Games está, lo último que he visto, que han reanimado, bueno, rehecho a Sivana, que es un dragón, ¿vale? Es una mujer que se transforma en dragón con la ulti, ¿vale? Y la han hecho más hombre. Más luego todo lo que viene siendo censura con atuendos de Vi, Caitlyn y demás historias y políticas de mierda con también en el orgullo también te ponían banderas, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Toda la mierda ahí, básicamente. Blizzard también, que tiene una carta con... Esta es aquí, en castellano, ¿vale? En España. Tiene la mierda del lenguaje inclusivo. Blizzard también en el World of Warcraft quitaron cuadros porque se veían sexys y demás. EA. Luego Obsidian, que es el Dragon Age de Bioware, ¿vale? El que te lo hicieron, que fue un fracaso total. Eurogamer, revista de videojuegos muy especializada en básicamente en bajar el pilón, ¿vale? CCNT, que no sé qué es. The Verge, otra de estas, igual que Eurogamer, y Polygon, otro Eurogamer. IGN y demás, ¿vale? Y luego dice, antiguos consultores de nuestras filas se han unido prestigiosamente en empresas como PlayStation, sí, para
básicamente por meter todo el day, que básicamente, por lo que he visto yo, viven ya de Reino Unido, de los impuestos de Reino Unido más los de Canadá, por lo que he visto yo en un vídeo. Larian Studios, que es Baldur's Gate, con los osos estos que les gusta y demás, con el elfo ese afeminado y demás que les gusta que les den por... Sí, por detrás. Xbox, con sus juegos de ahora, de todo esto que tiene, básicamente, la fealdad en Fable y demás. EA, Level Infinite y Tencent, que es ya la empresa esta china, ¿vale? Que tiene, pues eso, un porcentaje gordo en varias empresas. Dice, Hit Detected aprovecha sus mayores fortalezas para predecir con precisión las expectativas de los medios y demás consumidores en cada etapa del proceso de desarrollo, desde la ideación y la producción hasta la versión alfa de lanzamiento. Nos aseguramos de que tus juegos resuenen automáticamente con tus jugadores. Pues bueno, automáticamente tus jugadores pues va mal. Dice análisis general. Analizamos las primeras características y nos alejamos para ver el panorama más amplio, identificando tendencias y oportunidades. No sé qué tendencias, porque básicamente luego estas empresas lo único que hacen, y dicho por Sweet Baby Inn y todos estos, básicamente amedrentar a la empresa que está haciendo su videojuego para que les contraten, básicamente. Análisis FODA. En nuestra evaluación y estrategia de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. La única amenaza es estas, las que tienen las consultoras estas. Generar análisis comparativo. Ofrecemos evaluación de seguimiento con chequeo de títulos en curso. Evaluación de cuestiones sensibles. Pues bueno, que si este escote, que si esta es muy guapa, no hay que afearla, no, que hay que cambiarle de lo que viene siendo de color de piel y esas cosas, como les gusta a esta gente. Nuestro equipo evalúa los factores de riesgo para representación de personajes de grupos de sobrerepresentados. Pues eso, básicamente los que ellos supuestamente exijan los grupos representados. La chica que es pelirroja con pecas, o es que esa chica blanca pelirroja con pecas es que está sobrerepresentada cuando es mentira. Pues bueno, pues aquí los tienes. Temas y posibles reacciones de la comunidad. Luego, formación en medios. Nuestros expertos te entrenan para brillar en entrevistas y presentaciones. Sí, luego se ve que lo único que hacen es meterse con los jugadores, básicamente. Previsión de ventas. Ofrecemos predicciones basadas en datos como verificación externa de las proyecciones internas de nuestros clientes. Sí, que bajan básicamente las ventas con vosotros. Reseñas simuladas. Ayudamos a nuestros socios a evaluar cómo les irá los títulos cercanos a la final en el panorama crítico actual. Luego dice evaluaciones de luz verde. Brindamos servicios de llave a mano para ayudar a nuestros socios en tomar decisiones sobre las publicaciones de títulos. Análisis competitivo. Podemos explorar el panorama de género para ayudar a dar forma a la toma de decisiones de nuestros clientes. Pues eso, que si tenemos que cambiarlo, que si no sé qué, lo de siempre. Investigación posterior del lanzamiento. Podemos realizar autopsias que saquen a la luz los factores detrás de éxitos y deficiencias del título. ¿Vale? Aquí te salen los estudios, básicamente que los hemos visto antes, y luego dice, nuestros servicios atienden a un amplio espectro, desde estudios independientes hasta estudios AAA, ya sea que está en etapa de concepto o en la fase alfa, y buscando soporte posterior al lanzamiento y bla bla bla, básicamente. Y aquí pues tenemos unos cuantos, básicamente. Este que era un FIAR de miedo y demás, el Sonic Frontiers, el Alan Wake 2, que es una pedazo de basura. Básicamente, este juego no tiene nada comparado ni con el Alan Wake, el 1 que sacaron al principio, no el remake, que le quitaron cosas.
El 1, ese molaba, ese me lo he pasado yo. Y el otro que sacaron, que era aparte, también mola. Con su narrativa y demás, y guiños al Señor de los Anillos y demás historias. Esos molaban. Pero bueno, aquí tenéis los 4. Este es el Silent Hill y el Sony Frontier. Que básicamente, pues entre eso, pues le han metido mano a todo. Y bueno, titeros, esta sería la noticia de Sega con su consultora. Y nada, tenéis el otro vídeo también aquí de Sega, que tiene también un largo texto y demás, que se la sacó el chaval del tweet. Y nada, suscríbete, dale a like y deja tu comentario. Y nos vemos, titeros.